Hoy día vamos a estar hablando de tiempo, de cómo nosotros, los organismos, censamos tiempo. ¿Por qué a pesar de no tener un reloj, despertamos y en la noche nos da sueño? ¿Quiénes de acá se despertaron hoy día sin una alarma, sin un despertador? ¿Quiénes despertaron sin despertador antes de las 8 de la mañana? ¿Cómo sabía su cuerpo que era las 8 de la mañana? ¿Porque salió el sol? No, porque muchas veces ustedes no ven el sol porque tienen una buena cortina, un blackout que permite que la luz no entre, y sin embargo algo en su cuerpo dice, ups, son más o menos las 8 horas de despertar. Su cuerpo se va acostumbrando a un cierto uso horario. Entonces, por ejemplo, si ustedes se subieran en un avión y llegan a España, su cuerpo va a seguir queriendo despertarse a las 8, siendo que la hora local ya no son las 8. Y va a tomar un par de días hasta que se reajusten. Y estos relojes nos ayudan a sincronizar procesos para que funcionen mejor de acuerdo a distintas horas del día. Y estamos acostumbrados a esto. Noches, días. Ustedes, por ejemplo, ven acá durante el día hay un montón de actividad en esta película en Milano. De noche, por ejemplo, la grúa ya para de funcionar tanto, hay mucho menos movimiento en las calles y la mayoría de las luces se empiezan a apagar porque la gente va a dormir. Y luego, en la mañana siguiente, la gente se empieza a despertar y muchas de ellas antes que suene la alarma, antes que salga el sol, porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo así, que está constantemente girando, y eso nos lleva a días y noches desde el origen de los tiempos. Y eso implica que la evolución ha hecho que los organismos aprendan a decir, bueno, ayer hubo una noche, hoy día hay un día, de nuevo hay una noche, de nuevo hay un día. Son cambios predecibles. Y esos cambios predecibles permiten que la biología logre anticiparse a alguno de estos cambios. ¿Por qué? Porque confiere algunas ventajas. Estamos acostumbrados a ver amaneceres, a ver puestas de sol. Son bonitas, las disfrutamos, sacamos fotos, pero para muchos organismos esos cambios involucran serios desafíos y situaciones de estrés. Imagínense ustedes son un pequeño insecto que no puede controlar su temperatura. Sobre todo acá en una región como Antofagasta, en la noche va a ser frío, durante el día va a ser mucho calor. Entonces ustedes prefieren saber cuándo va a salir el sol para lograr protegerse quizás del calor excesivo, de la deshidratación, etc. Y es así como aparecen los relojes circadianos, maquinarias moleculares que permiten a los organismos medir tiempo y anticiparse a estos cambios. Y estos cambios de día y noche son en verdad situaciones extremas. Y de hecho estamos acostumbrados a utilizar conceptos como día y noche como antónimos. Día, el diccionario dice, el antónimo es noche. O estamos acostumbrados a escuchar de decir, oye, me encontré con Pedro, cambió del día a la noche. ¿Te acuerdas que era bueno para la fiesta? Ahora está súper tranquilo, ya no toma solo leche. Es como que cambió del día a la noche, totalmente distinto. Y efectivamente son situaciones muy distintas del día y de la noche. Entonces, los organismos hemos desarrollado relojes biológicos, maquinarias moleculares dentro de nuestro cuerpo que permiten medir tiempo con una exactitud increíble. ¿Cómo hacemos que estos relojes se sincronicen a una hora local? A través de señales lumínicas. Yo les daba el ejemplo de, por ejemplo, viajar a España y estar con la hora chilena durante un par de días, pero luego el nuevo uso horario, vale decir, las nuevas condiciones lumínicas van acostumbrándolo a uno a decir, ok, esto en el fondo es la mañana y esto es la noche, y el reloj se reajusta a través de estas señales lumínicas. ¿Cómo? No voy a entrar en detalles moleculares, pero si quieren se lo digo rápido como frase. La luz es detectada por células especializadas de los ojos que viaja a través de una vía retino-hipotalámica hasta el núcleo supraquiasmático, donde permite coordinar la nueva función circadiana. Pero básicamente vemos luz a través de los ojos y eso llega como señal a ciertas células en el cerebro que permite que el reloj se vaya resincronizando a una nueva hora local.
Y no sé si se percataron que hablamos de relojes circadianos. Circadianos. ¿De dónde viene esa palabra? De circadian, cercano a un día. Pero yo les dije que estos relojes son sumamente exactos, que logran medir tiempo de forma muy precisa. Y efectivamente, si medimos actividad de una persona, y esto, lamento que la foto se vea tan mala, pero una foto de archivo de los años 60, de un investigador en Alemania, Jürgen Aschoff, que hizo el siguiente experimento. Tomó voluntarios, y él también fue voluntario en su momento, para vivir en un búnker, en un subterráneo donde no habían ventanas, donde no habían relojes, donde no había ninguna señal externa, ningún tipo de reloj. Y vivían acá los voluntarios por varias semanas, y de hecho la única forma que tenían, entre comillas, de medir un poco el tiempo, era un tocadisco donde había un disco con una canción que duraba exactamente 3 minutos. ¿Y para qué ocupaban eso? Para que si querían cocer un huevo, supieran exactamente cuánto eran 3 minutos para poder cocer el huevo. ¿Pero para qué hizo esto? Para entender qué pasa cuando una persona está en ausencia de cualquier tipo de señal externa, de cómo mide su tiempo interno y cómo regula su actividad. Si en este búnker programaban desde afuera que las luces se prendieran durante 12 horas y se apagaran durante 12 horas, él veía que los individuos dormían durante cierta parte de hora del día, y acá estamos viendo en oscuro lo que sería la etapa de no movimiento. Y eso sumaba entre periodo de actividad y de reposo y de nueva actividad exactamente 24 horas. Vale decir, si yo prendía y apagaba las luces con una cierta ritmicidad de 24 horas, estos individuos que estaban en este búnker tenían una vida que era exactamente de 24 horas cada día. Sin embargo, si eso ahora ya no se controlaba y dejaban que los individuos vivieran a su propio ritmo, sin ningún tipo de señal externa, miren lo que pasaban. Esto ya no era exactamente 24 horas y duraba 25 horas. Vale decir, nuestro reloj endógeno, nuestro reloj circadiano endógeno, en ausencia de señales externas, imagínense que cerramos completamente esto y nos quedamos a vivir en un lugar así como un búnker, tendríamos un ritmo que dura 25 horas. Pero ¿qué ocurre? Que en la naturaleza estamos expuestos a luz, oscuridad, y terminamos con un ritmo de exactamente 24 horas porque la luz nos permite resincronizar día a día nuestro reloj. Y eso da plasticidad, porque si fuera exactamente 24 horas y 24 horas fijas, si ustedes se mueven a otro uso horario, ¿cómo logran resincronizar su reloj al nuevo uso horario? Si alguno de ustedes se fuera a vivir a Japón y el reloj fuera exactamente 24 horas y no ajustable, estarían viviendo al revés que el resto de la gente en ese lugar. Entonces, esa flexibilidad de los relojes permite que puedan adaptarse a nuevas condiciones, porque efectivamente, recuerden que durante el año, el largo del día cambia, hay días más largos, hay días más cortos, etc. Entonces, la mayoría de una población, y acá estamos distinguiendo con estas rayitas actividad, somos altamente activos durante el día y ya en las primeras horas de la noche nos vamos a dormir y nos mantenemos inactivos durante la noche. Sin embargo, no sé si han escuchado este concepto de las personas alondra, gente que se levanta muy temprano. Y es porque tienen pequeñas diferencias en cómo regulan su reloj y tienden a despertarse muy temprano y se quieren ir a acostar también tempranito en la noche. Ahora, hay otros problemas debido a mutaciones en los componentes de este reloj que hacen que haya un síndrome. Ya es como alondra llevado al máximo, y esta gente despierta muy temprano, ya de madrugada, lista para empezar un nuevo día, está activa, pero ya hacia final del día, inclusive antes que llegue la noche, ya está lista para ir a la cama, lista para ir al sobre. Por otro lado, han escuchado los búhos, gente que se va a acostar muy tarde y también se levanta muy tarde. Y esto llevado al máximo es un síndrome que se llama así Delayed Sleep Phase Syndrome, y es gente que efectivamente
se mantiene activa hasta altas horas de la madrugada y al día siguiente tiene que dormir hasta ya muy entrada la mañana. Y todos conocemos a gente que son como búhos. Y hay personajes bastante conocidos. Y ahí es difícil de repente distinguir hasta dónde es simplemente carretero o efectivamente hay diferencias circadianas. Entonces decíamos este concepto que los relojes permiten anticipar cambios diarios. Y quizás muchos recordarán de haber escuchado en el colegio que el cortisol es una hormona que va variando a lo largo del día y alcanza un máximo durante la mañana. Pero fíjense, alcanza el máximo durante la mañana no porque el cuerpo dice, ups, salió el sol, voy a elevar mi cortisol. Miren cómo estos cambios en los niveles de cortisol empiezan en anticipación a que ocurra la mañana. Y si volvemos a ese experimento del búnker, donde dejamos cualquier ausencia de señales externas de luz o oscuridad, lo que veríamos es que el cortisol sigue oscilando y sus niveles también empezarían a subir más o menos a la hora en la cual estaría saliendo el sol afuera, antes de salir el sol afuera, aunque no lo estuviéramos viendo. ¿Y qué mejor que graficar esto de anticipación con esta película? Una planta, el sol se va moviendo del este hacia el oeste y miren cómo las hojas funcionan como una antena para captar la luz del sol y hacer fotosíntesis. El sol ya se va poniendo y miren la planta como trata de captar los últimos rayos de sol. Durante la noche colapsa las hojas y en la madrugada, antes que salga el sol, vuelve a reorientar las hojas hacia el punto de salida del sol para estar lista para hacer fotosíntesis apenas salga el sol. Vale decir, está anticipando la salida del sol porque puede medir el tiempo. Y esto le permite una ventaja adaptativa, poder maximizar su generación de energía haciendo fotosíntesis con la luz del sol. Otro ejemplo, acá con una planta de girasol, también pueden ver lo mismo, como las hojas se van moviendo durante el día, literalmente como si fuera una antena. Captan el sol ya se va a poner, el sol se pone, las hojas se reposicionan para que en la mañana siguiente estén listas para captar el sol en esta posición. Vale decir, están anticipándose a este evento. Le mostré ejemplos de plantas, le comenté estos estudios que hizo Aschoff en Alemania del búnker, pero ¿qué tan importantes son estos relojes? ¿Por qué nos importa? Aparte de permitir que quizás despertemos sin un despertador un fin de semana. Bueno, el año pasado efectivamente hubo un premio Nobel para estos 3 investigadores que lograron por primera vez acceder a los componentes moleculares de los relojes circadianos. ¿Dónde? ¿Lo hicieron en humanos? No. Lo hicieron estudiando moscas. Moscas de la fruta. ¿Por qué? Porque las moscas, al igual que los hongos, son excelentes modelos para poder disectar mecanismos moleculares. En el fondo, imagínense que ustedes quieren entender cómo funciona un reloj y tienen en su casa un precioso reloj suizo. Carísimo, muy bueno, pero no saben cómo funcionan y quieren entenderlo. ¿Tomarían un desatornillador y lo desarmarían para saber cómo funciona? Mejor no. Es mejor encargar un par de relojes a AliExpress, a China, relojes más baratos, más simples, desarmarlos, entender cómo funciona el mecanismo para luego entrar a entender cómo funciona el reloj más complejo. Es un poco lo que se ha hecho en muchos estudios que implican biología. Entender cómo funciona algo en un organismo simple, fácil de trabajar, y luego ir a organismos superiores como humanos para entender bien los mecanismos, pero ya más o menos sabiendo qué ir a mirar, qué ir a buscar. Entonces estos investigadores lograron ayudarnos a entender cómo funcionan los relojes en mosca de la fruta. Si quieren pueden subir por acá que hay más espacio. Y simplemente recibieron este premio porque dijeron, uy, qué entretenido aprender de relojes. No, porque esos avances que permitieron entender los relojes nos han permitido entender el impacto que tienen estos relojes en salud humana y en bienestar humano. Nosotros tenemos la suerte de tener una cierta colaboración con el Dr. Michael Young.
Michael Young es un Senior Advisor del Instituto Milenio que actualmente dirijo. Es un excelente científico, muy potente, y bueno, eso queda graficado también por el hecho que recibió el Nobel, pero como dijo alguna vez un colega, nunca confíes en un científico que no tome nada de alcohol. Y Michael es el tipo de científico con que uno se puede tomar algo, y no solo hablar de ciencia, sino hablar de la importancia de la ciencia y de otras cosas que impactan vida y calidad de vida en familia, en ciencia, etc. Entonces tenemos la suerte de tener este contacto más o menos fluido con Michael Young, que fue uno de los Nobeles, por sus avances en reloj circadiano. ¿Y qué cosas regulan en nosotros? Dijimos sueño-vigilia, estar despierto o estar dormido. ¿A quién se le ocurre otra cosa que impacta en nuestro cuerpo un reloj circadiano? ¿Temperatura? La hora que dan ganas de ir al baño. Movimiento de todo el sistema digestivo. Efectivamente, temperatura. Un montón de hormonas en nuestro cuerpo. Ahí va una lista de cosas. Por ejemplo, cerca de la 1 de la mañana, si ustedes hacen análisis estadísticos, es cuando en general comienzan los trabajos de parto. Sueño profundo lo estamos alcanzando cerca de las 2 de la mañana. 5 de la mañana, mencionábamos temperatura. 5 de la mañana es cuando nuestro cuerpo tiene su mínimo de temperatura. Aumento agudo de presión sanguínea. Han escuchado que siempre dicen que tienden a haber mayores accidentes cardiovasculares en las primeras horas de la mañana o en el fondo las últimas horas de la madrugada. Máxima coordinación manual. Si ustedes tuvieran que hacer alguna prueba que requiere destreza física, están mucho mejor a esta hora que hasta cualquier otra hora. Mayor tolerancia al alcohol. 8 p.m. Siempre pueden, si los paran los carabineros, decir, pero oficial, esta cerveza me la tomé a las 8 de la noche, no debería estar midiendo. Mayor frecuencia de relaciones sexuales tienden a ser cerca de las 11 de la noche, para que lo dejen anotado solamente. ¿Y qué más? Había una serie de cosas. Y uno de los hallazgos que han sido revolucionarios en los últimos 7 u 8 años ha sido el entender que la hora a la cual comemos también tiene un impacto en cómo metabolizamos esos alimentos. Y estos son estudios súper simples desde el punto de vista conceptual, pero sumamente potentes en lo que muestran y en lo que significan. Tomaron ratones y los pusieron a comer dietas altas en grasa, vale decir comida poco saludable. A un grupo de ratones les dieron esa dieta poco saludable en condiciones ad libitum, vale decir que pudiera comer libremente. Le dejaron un refrigerador lleno de comida y que el ratón abriera y sacara comida cuanto quisiera. A otro grupo de ratones les dieron la misma cantidad de comida, pero en un rango limitado de tiempo, en este caso en la noche. Pero tengo que hacer la aclaración, los ratones son animales nocturnos, vale decir, es la etapa donde están activos. Esto es como el día para los ratones en términos de actividad. Entonces estos ratones comían durante su fase activa, estos otros ratones comían durante todo el día y comían cantidad de alimentos similares en términos de calorías. Y estamos hablando de comida súper poco saludable. ¿Qué les pasa a ustedes si comen mucha comida poco saludable? Engordamos. Pero, ¿cómo se sentirían si les digo que pudieran comer la misma comida poco saludable, pero en un horario restringido? 8 horas y no engordan. La misma cantidad de comida. Este ratón o este grupo de ratones quedó así. Como uno espera, o sea, estaban como Michael Moore en su película cuando come puro McDonald's, quedan iguales. Y estos otros ratones que comieron la misma cantidad de comida basura, literalmente estaban regios, ¿ya? Delgados. Acá podemos comparar el comportamiento de aumento de peso. ¿Ya? Este ratón lloraba cada vez que se pesaba en la balanza. Estos otros estaban impecables. Y no solo la apariencia física, una serie de parámetros fisiológicos
mostraban que estos ratones estaban enfermos, estaban desarrollando problemas tipo síndrome metabólico. Y estos otros estaban regios por fuera y por dentro, a pesar de estar consumiendo comida poco saludable. Si ustedes toman el hígado de estos ratones y los analizan, este pobre grupo de ratones tienen un hígado que asemeja a un hígado graso y este otro grupo tiene un hígado completamente normal. La misma cantidad de comida, simplemente restringiendo el horario de alimentación a una ventana de 8 horas. Esto se ha hecho en ratones, se ha repetido en distintas condiciones y son resultados que se ven bastante sólidos en términos de lo que están indicando. Actualmente se están también recapitulando algunos de estos estudios en humanos, donde se le pide a las personas que, mediante una aplicación del iPhone, vayan documentando todo lo que comen y a qué hora lo comen, y ocupan un reloj con un actímetro que va midiendo también actividad física, y se ve que aquellas personas que tienden a tener un rango más restringido de alimentación, aunque consuman un exceso de calorías, terminan mucho más así comparado con la misma cantidad de calorías distribuidas a través de muchas horas. Vale decir, el típico chocolatito de las 11 de la noche, el último bocadillo cuando van de la pieza al baño y miran la cocina y parten para la cocina en vez de ir al baño, tiene un efecto. La hora del día, vale decir, nuestro reloj circadiano permite optimizar metabolismo a ciertas horas del día. Y esto ha llevado efectivamente a libros que hablan de esta dieta de las 8 horas. O también, no sé si han empezado a escuchar últimamente las dietas que tienen que ver con ayuno intermitente, de pasar bastantes horas sin consumir alimentos, que es una forma invertida de concebir esto mismo. Y acá es interesante porque obviamente los libros siempre ocupan frases que suenan bonitos. Dicen, bueno, el mito es que uno es lo que come, pero el hecho es que uno es cuando come. Vale decir, la hora en que uno come tiene un impacto gigante en lo que pasa con uno. No solo la comida tiene este efecto de regulación en cómo nuestro reloj la está procesando o hace que nuestro cuerpo la procese. Hay otras señales externas que pueden de alguna forma alterar también nuestro reloj. ¿Quiénes de acá, voy a hacer la pregunta al revés, quiénes de acá no utilizan un tablet o su iPhone en los últimos minutos antes de dormirse? Los felicito entonces. Porque todo el resto, cuando nos acostamos, apagamos la luz y nos quedamos un par de minutos más revisando el tablet, revisando el teléfono. Y esa luz, previo a dormir, lo que hace es afectar nuestro reloj circadiano. Acá se compara cuánto le toma a la gente dormirse cuando, por ejemplo, antes de dormirse han estado revisando un libro versus a haber estado también leyendo un libro, pero en una versión tablet. Cuesta más dormirse. ¿Por qué? Porque esa luz está de alguna forma alterando un poquito nuestro reloj circadiano. Le está diciendo, pero ¿para qué te vas a dormir si todavía yo vi que afuera hay luz? Yo estaba viendo luz. Y eso retrasa la producción de, ¿han escuchado la melatonina? ¿Sí? La melatonina empieza a subir y la idea es que ya esté en un máximo a la hora que nos vamos a dormir, a la hora que ponemos la cabeza en la cabecera. Sin embargo, si están ocupando alguno de estos medios digitales, el pic de melatonina se va retrasando y eso hace que nos cueste más dormir. Y no solo eso, sino que la mañana siguiente la capacidad de respuesta y qué tan alerta estamos también varía en una condición versus otra. Ok, no los voy a marear acá, simplemente les voy a decir cómo funcionan estos relojes circadianos. Decíamos que son maquinarias moleculares que permiten a los organismos sensar el tiempo. Funcionan a nivel de la célula, donde tenemos un gen que se expresa y ese producto de su expresión es una proteína, un elemento que es capaz de lograr inhibir al elemento que permitía que se expresara. Vale decir, se forma un feedback loop negativo. Tenemos algo que lleva a la producción de otra cosa y esa otra cosa es capaz de inhibir a ese algo que hacía que esto se expresara. Y eso toma un ritmo de 24 horas.
está en las células, y en el caso de nosotros, los humanos, hay un grupo de células que se organizan en el núcleo supraquiasmático para que este ritmo se propague a todo el resto del cuerpo. Vale decir, se pueden imaginar en este lugar, en el núcleo supraquiasmático, a un director de orquesta que tiene la partitura y va marcando el ritmo. Y de repente dice, ok, ahora que toque el violín. El violín puede ser el sistema digestivo. Ahora que haya un increscendo del piano. Empieza a sonar el piano. Cambios en el sistema circulatorio, etc. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Tenemos una sinfonía, algo armónico, que está diseñado en el contexto de la evolución para que nuestro cuerpo funcione de la mejor forma en un mundo que dura 24 horas con ciclos de día y noche. Si alteramos a este maestro de orquesta, ya la sinfonía no va a sonar bien. ¿Cuáles son las consecuencias? Que no vamos a estar en armonía en muchos de nuestros procesos fisiológicos y pueden haber distintos problemas de salud, etc. Y este concepto de cómo funcionan los relojes, este feedback loop negativo, está en nosotros, está en ratones, está en la mosca de la fruta, que fue lo que descubrieron estos científicos del Nobel, y está también en un hongo, en este hongo que llamamos Neurospora, que es el que estudiamos en el laboratorio. Y en plantas también está, pero un poquito más complejo, y ahí sí que mejor no se lo explico ahora. Entonces nosotros, imagínense, estudiamos en un hongo que crece así, un proceso biológico para entender mejor cómo se mide el tiempo, no solo en hongos, sino que también extrapolar esa información a cómo se regula la medición del tiempo y la coordinación de eventos temporales en humanos. ¿Cómo podemos estudiar esto en hongos, en Neurospora? Podemos crecer sobre estos tubos donde hay medio de cultivo sólido, una especie de gelatina. Hacemos crecer a este hongo. El hongo va creciendo y una vez al día produce estas estructuras que se llaman esporas. Al día siguiente sigue creciendo y vuelve a producir esporas. Y no sé si se dieron cuenta, pero arriba está ocurriendo más rápido que abajo, ¿no? Miren, se están formando, acá todavía no. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer manipulaciones genéticas de este organismo para encontrar genes, para encontrar componentes que hagan que este reloj ande más rápido o ande más lento. Si yo logro que ande más rápido o ande más lento, significa que estoy modificando componentes que regulan el tiempo en este reloj y por lo tanto estoy entendiendo más de cómo se puede regular este proceso. No solo hemos hecho estudios moleculares para entender mejor cómo funciona la regulación circadiana en este hongo modelo Neurospora, sino que también, como estamos en Chile, decidimos aplicar un poco más nuestra investigación, de decir, bueno, en hongos, ¿qué cosas pudiera estar afectando el hecho de tener un reloj circadiano? Y nos interesamos en este hongo que se llama Botrytis, que es un patógeno que afecta las vides y afecta un montón de plantaciones, un montón de frutas, etc. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen este hongo sobre una planta, el hongo hace que se forme una lesión. Hicimos una pregunta muy simple. ¿Afecta la hora del día en el cual el hongo ve por primera vez a la planta? ¿Afecta eso? ¿Qué tan grande es la lesión que se puede formar? Acá pusimos el hongo sobre la planta en la noche y esperamos 72 horas para cuantificar el tamaño de la lesión. Y si hacemos el mismo experimento poniendo el hongo sobre la planta en el día y luego esperamos 72 horas, eso es lo que se ve. Es el mismo hongo, es la misma planta, lo único que varió fue la hora del día en el cual se encontraron por primera vez. Y eso lleva a cambios notables estamos midiendo el tamaño de la lesión que este hongo puede producir. Vale decir, la virulencia de un patógeno también está regulada por un reloj circadiano. Y este trabajo fue hecho por una antofagastina. Hanna hizo su tesis de bioquímica justamente en esto, fue parte de este paper, y con eso ahora ella después decidió ir a Alemania a hacer su doctorado,
Entonces, Antofagasta no solo exporta minerales, sino también exporta materias primas intelectuales. Bueno, y en este caso se espera que vuelva, ¿no?, a contribuir. Les mostraba cómo estudiamos estos procesos en Neurospora, en este hongo, siguiendo la formación de estas estructuras, de estas esporas, de estas conidias. Pero ¿cómo podemos hacer estos estudios más fáciles, más simples de medir? ¿Han visto luciérnagas? Las luciérnagas emiten esta luz. ¿Por qué emiten esta luz? Porque tienen una proteína que se llama luciferasa, que hace una reacción que genera luz. Lo cual significa que la luciérnaga tiene en su ADN algo que le permite generar esta luz. Tiene lo que se llama un gen para luciferasa. Y uno puede tomar ese gen para luciferasa y ponerlo en este hongo que estudiamos nosotros, Neurospora. La ponemos, la luciferasa, bajo un elemento que esté regulado bajo el reloj circadiano en Neurospora. Y lo hacemos ahora parte del ADN de Neurospora. Entonces tenemos un Neurospora que es un poquito, entre comillas, luciérnaga, en el sentido que puede brillar en la oscuridad. Pero la forma como ponemos este pedazo de ADN de luciérnaga en Neurospora permite que esa expresión de luz ocurra de forma rítmica. Vale decir, tenemos ahora una Neurospora que brilla en la oscuridad con un ritmo cercano a las 24 horas. Entonces ponemos ese DNA adentro y lo que deberíamos ver es que los niveles de luz, los niveles de luciferasa, deberían oscilar con un ritmo cercano a las 24 horas. Vamos a esperar que lupee de vuelta. Ahí está. Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, y eso lo podemos cuantificar y nos permite seguir este proceso de forma detallada. ¿Recuerdan que decíamos que en humanos nosotros sensamos la luz a través de nuestro ojo, luego viaja por esta cosa que llamé la vía retinohipotalámica para coordinar nuestro reloj? En el caso de hongos, la percepción de luz ocurre de forma mucho más simple. ¿Recuerdan que expliqué que la base molecular de los relojes se basa en este feedback loop negativo? Resulta que en estos hongos, uno de los componentes de este feedback loop negativo es directamente capaz de sensar luz, lo cual hace que el reloj de hongo se sincronice con luz de forma súper rápida, lo cual significa que los hongos han desarrollado la capacidad de sensar luz de forma muy precisa y muy acuciosa. Miren esta película, estamos mostrando otro hongo, que este hongo tiene esta característica de crecer así. Y, por el hecho de sensar luz, tiene un comportamiento que crece hacia la luz. Y es un proceso dinámico, porque si yo cambio el lugar desde donde viene la luz, le pido que vaya hacia allá, cambio la luz acá y le pido que vaya hacia el otro lado. Vale decir, está sensando luz a través de componentes moleculares y uno de ellos es como este componente que describía central del feedback loop negativo, de la maquinaria molecular propia del reloj. Esta respuesta a luz no es todo o nada, vale decir, estos hongos pueden sensar distintos niveles de intensidades de luz. Entonces, nos hemos interesado también no solo en estudiar el reloj circadiano en hongos como fenómeno, sino que también entender mucho mejor el proceso de respuesta a luz, de cómo los hongos sensan la luz. Entonces, lo que ven acá es lo que se llama una placa de Petri, donde crecemos el hongo, y si se fijan, el hongo está creciendo ahí como si fuera una especie de pasto encima. Es como si fuera una telita creciendo sobre esta especie de gelatina. Y podemos utilizar este truco de la luciferasa, de esto que le confiere a la luciérnaga la capacidad de sensar luz, y ponemos ese gen de la luciferasa bajo un elemento en Neurospora que está directamente sensando la luz, ¿ya? A través de esto que le comentaba, que es parte del feedback loop negativo. Entonces, en presencia de luz, lo que esperamos nosotros es que haya un aumento de luciferasa.
Vale decir que el hongo empieza a brillar en la oscuridad. Acá no vamos a tener esta regulación rítmica de los niveles de luciferasa, sino que la luciferasa nos va a decir otra cosa. ¿El hongo vio luz o no vio luz? Entonces yo puedo tomar esta placa, ponerla en la luz, luego sacarla y en la oscuridad mirar si es que aparece esta luminiscencia, este color de la luciérnaga. O puedo hacer la pregunta un poco más entretenida, un poco más lúdica. Tenemos la placa ahí y la estimulamos con un láser. No directamente con una luz entera, sino que con un láser. ¿Pudieron ver más o menos qué tipo de señal dibujamos? ¿Habrá sido algo así? Preguntémosle al hongo, preguntémosle a Neurospora si vio eso. Ahí está la escala de tiempo. Vio lo mismo que le dibujamos. Y miren lo rápido que es. En el fondo acá estamos viendo cómo el hongo responde a un estímulo lumínico. Entonces estamos haciendo ciencia básica, entender cómo los hongos sensan la luz, para entender también mejor cómo regulan su reloj circadiano. Pero esto nos despertó otras curiosidades. ¿Cómo utilizar esto con fines artísticos? Esto es una imagen que está en un tablet. ¿Ya? En un tablet pusimos esta imagen, que es una imagen simple. Pero si se dan cuenta, esta imagen, nosotros la interpretamos como una imagen, pero desde el punto de vista físico, la podemos considerar que es un mapa de intensidades de luz. Bastante binario. Hay luz, no hay luz. Entonces podemos poner esta placa de Petri, donde está Neurospora, con la capacidad de responder a luz. Cuando sensa luz, genera esta luciferasa, brilla como la luciérnaga. Y lo que esperaríamos es que en los lugares donde está viendo luz, brille, y en los lugares donde no está viendo luz, no brille. Y ahí está la foto de cómo se ve el hongo. Y con buena voluntad pueden ver que efectivamente acá no se generó tanta luciferasa, no está brillando tanto, y acá sí. Vale decir, el hongo logró ver este mapa de intensidades de luz simple que nosotros interpretamos o reinterpretamos como una imagen. Ok, eso es lo que se llama en biología una prueba de principio. Sí, funciona. ¿Podemos hacer la pregunta un poco más compleja? ¿La podemos hacer ver algo más complejo? Y yo creo que reconocen esa imagen, es típica portada en National Geographic, y esta imagen es más compleja, ya no es luz y ausencia de luz. Literalmente esto tiene 50 sombras de gris, ¿sí? Hay bastante información en los detalles. Y hacemos el mismo experimento, ponemos esta placa de Neurospora sobre el tablet con esta foto, y luego, en vez de sacar solo una foto a cómo se ve la placa, vamos a sacar fotos cada un minuto en la placa para lograr ver si podemos visualizar cómo la luz empieza a aparecer. Ahí está la escala de tiempo. Y en el fondo estamos viendo un proceso biológico, respuesta a luz por parte de Neurospora, donde, debido a los distintos niveles de intensidad, logró efectivamente recapitular un poco la imagen. Y si podemos apagar un poquito la luz para la siguiente. Entonces empezamos a jugar con este concepto. ¿Qué tanto podemos manipular estas imágenes? ¿Qué tanto podemos lograr maximizar la capacidad de respuesta de Neurospora a luz? Cambiamos las placas de Petri por algo que muchos reconocerán como un utensilio típico de cocina. El clásico Pyrex, popular para los pasteles de choclo, pasteles de papa y otro tipo de comidas al horno. Y acá crecemos a Neurospora ahora y utilizamos un proyector como este para enfocar una imagen sobre esta superficie. ¿Cuánto tiempo proyectamos la imagen sobre el hongo? 1 segundo. Vale decir, le damos al hongo tiempo solo de 1 segundo para percibir este mapa de intensidades de luz y hacer una respuesta. Esto fue trabajo de 2 científicos del laboratorio, el doctor Pablo Canese y Montserrat Evia, y Montserrat tiene una hermana que es fotógrafa, y la pareja de Constanza también es fotógrafo, y ellos dijeron, ¿saben qué? Nos parece entretenido este proyecto, queremos ayudar a desarrollar
esta técnica. Y a esta técnica le pusimos el nombre de lienzo vivo, en el fondo una superficie donde el hongo es capaz de captar luz y generar una respuesta biológica que debería verse tal cual como la imagen que uno proyectó. Y volvimos a utilizar esta imagen. Un segundo le dimos como tiempo para el hongo para ver la imagen, proyectándola sobre él, y luego tomamos esto y lo empezamos a examinar en oscuridad, sacándole fotos cada 1 minuto. Y esto es lo que se ve. Ahí está la escala de tiempo. Y la calidad de la imagen aumentó considerablemente y se ven un montón de detalles. Pueden ver el deterioro en la ropa, pueden ver los detalles de los ojos, que era justamente los ojos de esta fotografía, una de las cosas que lo hizo tan popular. Pueden ver los detalles del pelo, etc. Nos dimos cuenta que cómo estábamos detectando estas imágenes era con una cámara que tenía una limitación. Tenía un sensor de 1 megapíxel. Entonces dijimos, ocupemos una cámara semiprofesional con un detector más potente para sacar una fotografía. Y es así como se ve. Y acá vemos el color típico de la luciferasa, ese color de la luciérnaga verde amarillento. Pueden ver todos los detalles de la fotografía. Y a mí una de las cosas que me gusta es la imperfección dentro de esta perfección biológica. Por ejemplo, pueden ver dentro de esta gelatina donde crecemos el hongo, esas pequeñas burbujas que quedan en el proceso de fabricar esta superficie. Y eso ahora ya pasa a ser parte de esta fotografía. Entonces, en este punto pareciera que lo que estamos haciendo era simplemente pasándolo bien, haciendo ciencia, pero esto nos abrió un montón de otras preguntas científicas que tienen que ver con cómo los organismos son capaces de sensar diferencias tan pequeñas en intensidades de luz. Y como decimos, esto pasó a ser mucho más allá de solo una cara bonita, porque había un montón de preguntas científicas y de ciencia interesante que uno podía hacer al respecto. Entonces ahora estamos abocados a entender estos procesos que nos van a entregar nuevas luces acerca de cómo los organismos perciben luz y al mismo tiempo nos entregan más información acerca de cómo se regula el reloj circadiano. Y para terminar, voy a tratar de... Es muy complicado de explicar, de hecho cuando lo explico en conferencias científicas no siempre se entiende, ¿ya? Así que quiero solamente transmitir el mensaje visual. Podemos decir que el hongo está viendo, ¿sí? Logramos que el hongo vea una imagen. ¿Podrá recordar lo que vio? ¿Cómo se llama cuando ustedes tienen la habilidad de recordar exactamente lo que ven? Una memoria fotográfica. ¿Puede este hongo tener una memoria fotográfica? Y esto es lo que llamamos la memoria fotográfica o memoria eidética. Una forma un poco más sofisticada de decir lo mismo, memoria fotográfica. Recordemos que yo mostré este uso de la luciferasa para entender cómo se regulaba la expresión rítmica de genes en neuroespora, vale decir, la regulación circadiana de neuroespora. Luego les mostré cómo utilizamos luciferasa para estudiar otro fenómeno, respuesta a luz. Bueno, yo puedo utilizar esto mismo, la luciferasa, y la puedo poner ahora bajo el control de 2 respuestas distintas, que en el fondo van muy relacionadas. Respuesta a luz y regulación circadiana. Entonces, imagínense que ahora en este Pyrex tenemos esta luciferasa reportándonos esta regulación circadiana. Lo que veríamos es que este Pyrex emite luz y deja de emitir, emite luz y deja de emitir una vez al día, ¿no es cierto? Entonces, en todos los lugares del Pyrex, el reloj tendría la misma hora. ¿Qué pasaba con la luz? La luz es capaz de modificar la hora del reloj. Entonces, por ejemplo, si yo le doy luz acá y luz acá, primero veo una respuesta a luz como tal, pero a nivel circadiano ocurre un pequeño cambio de hora. Vale decir, si se fijan, miren, ese reloj está un poco distinto de ese y ese está bien distinto del resto. El nivel de intensidad de luz
me lleva a un mayor o menor cambio en la hora local. Entonces, visualicen que este Pyrex está emitiendo luz y no emitiendo luz una vez al día de forma sincrónica. Si yo proyecto ahora una imagen sobre este Pyrex, en la zona que vio poca luz, el reloj va a seguir igual, porque no hubo ninguna luz que modificara la hora local. En un lugar donde llegó un poco de luz, se modifica parcialmente la hora, y en un lugar donde llega más luz, se modifica un poco más la hora. Vale decir, si yo estimulo con luz este Pyrex, ya deja de haber una señal pareja en todo el Pyrex y empieza a haber lugares que brillan más y que brillan menos a distintas horas del día. Y si esa perturbación la hacemos con esta fotografía, lo que esperaríamos ver es que la fotografía sea parte del ritmo con que el Pyrex va a empezar a brillar y no brillar a la oscuridad. Mismo experimento, proyectamos la imagen sobre el Pyrex, pero ahora en vez de sacar fotos cada 1 minuto, lo que vamos a hacer es sacar varias fotos durante muchas horas y días. Entonces la primera respuesta que deberíamos ver es una respuesta a luz, vale decir, esto que estaba brillando de forma rítmica en la oscuridad, primero me muestra la foto y luego debería esperar una pequeña desincronización de forma local en los relojes para que esa foto quede como parte de la imagen. En la primera hora lo que vemos es efectivamente la aparición de la foto. Y miren lo que ocurre ahí. Escala de tiempo. Apareció la foto, desaparece, aparece el negativo de la foto. Ha pasado casi un día y vuelve a aparecer en la foto. Y desaparece para que aparezca el negativo. Para el segundo día vuelve a aparecer la foto. Esta gelatina ya se empieza un poco a secar, pero inclusive esta memoria permanece. Vale decir, estamos generando una memoria basado en un circuito. ¿Qué circuito? Esto que llamamos regulación circadiana en este hongo. Y ahí tienen fotos de lo mismo ocurriendo. La primera imagen que aparece a la hora, luego el negativo, vuelve a aparecer la imagen, aparece el negativo, y esto por más de 84 horas. Vale decir, acá transformamos esta propiedad que tiene el hongo de censar tiempo, de regulación circadiana, para no solo generar imágenes, sino que para poder ver cómo este hongo puede recordar imágenes. Pero este recordar imágenes es una mera interpretación de uno como observador. Lo que ocurrió acá es un fenómeno circadiano que se llama desincronización mediado por luz o cambios de fase. ¿Que a quiénes les importa? A los que estudiamos relojes circadianos, porque es una propiedad súper entretenida de entender. Pero al mismo tiempo generamos material que es visualmente entretenido de apreciar y conceptualmente provocador. Cuando uno está con una audiencia de neurocientíficos y uno les dice, este hongo puede ver, y luego los provoca aún más y dice, este hongo tiene una memoria. Cuando uno hace eso, siente a todos los científicos, los neurocientíficos, reacomodarse en el asiento y empuñando sus puños con ganas de, le voy a pegar a este tipo, ¿de qué está hablando? ¿Por qué? Porque la memoria está asociada a funciones superiores. Sin embargo, este es otro tipo de memoria, es una memoria molecular. ¿En qué contexto? De la regulación circadiana. Entonces, en esta charla espero haberles transmitido un poco el concepto que tienen relojes dentro de sí. Esos relojes regulan una serie de procesos. Pueden recordar que les mencioné a las 11 de la noche, ¿ok? Al mismo tiempo, nosotros estudiamos estos procesos utilizando hongos, lo cual nos ha llevado a avanzar en distintos estudios moleculares, pero también a hacer cosas que son entretenidas, poder generar arte, como llamamos a este lienzo vivo, y también ahondarnos en procesos que son provocadores, como es el concepto de una memoria fotográfica, una memoria molecular. Es así como se ve la gente que hace el trabajo. Uno como científico se transforma finalmente en un comunicador del trabajo de un equipo de personas. Lo que les mostré hoy día, que tiene que ver con el reloj, con el lienzo vivo y con esta memoria fotográfica, es el trabajo de Consuelo Olivares, Paulo Canese, Montserrat, y les mostré también parte del trabajo que hizo Hannah en su tesis de pregrado. Y
Esto no se hace de forma gratis, hay fuentes de financiamiento que permiten que esto ocurra. Uno de ellos ha sido Fondesit y lo otro es Iniciativa Científica Milenio a través del Instituto Milenio y actualmente también financiamiento a través de Howard Hughes Medical Institute. Y con eso agradezco por la atención. Gracias.